Hay historias en el mundo del fútbol que parecen sacadas de una película, y la del Bayer Leverkusen es sin duda una de ellas. Durante décadas fue ese equipo que jugaba de maravilla, pero que siempre se quedaba a las puertas. Ahora todo es diferente. Vamos a meternos de lleno en la historia del equipo que le dio la vuelta a su destino. Y todo arranca con esta pregunta. ¿Hasta qué punto puede un apodo definir a un club? ¿Puede una sola palabra pesar tanto? En el caso de Leverkusen, la respuesta es un sí rotundo, porque su historia es, en realidad, la de una lucha contra una etiqueta que los persiguió durante años. Y es que solo hay que ver esto. A la izquierda, el dolor, el Leverkusen de 2002, ese equipo que rozó la gloria y se quedó sin nada. A la derecha, el Leverkusen de 2024, un equipo campeón, invencible. Es la crónica de cómo se borra una maldición para escribir una leyenda con letras de oro. Pero para entender este triunfo, primero hay que irse al principio, a su origen. Y su origen es de los más curiosos de todo el fútbol europeo. No nacieron en un barrio ni por la unión de varios equipos, no. Nacieron en el corazón de una fábrica. Todo empieza en 1904. Y no con un gran inversor, sino con algo mucho más humilde. Una carta firmada por 170 trabajadores de la farmacéutica Bayer. Apenas 3 años después, nacía el equipo de fútbol. Y tras décadas de ir creciendo poco a poco, en 1979 por fin llegaron a la élite. Un ascenso a base de paciencia y trabajo. Y ese origen obrero lo llevan con un orgullo tremendo. De hecho, de ahí viene su apodo más auténtico, Werkself, que significa el 11 de la fábrica. A diferencia de otros clubes, ellos nunca han renegado de ese vínculo con la industria. Al contrario, es su seña de identidad, una conexión total entre la ciudad, la fábrica y el equipo. Pero ese orgullo y esa identidad se iban a poner a prueba de la forma más cruel posible. Vamos a la era que, para lo bueno y para lo malo, los definió durante décadas. Una época de un fútbol espectacular, brillante, pero también de unos palos durísimos. La era que les dio su apodo más famoso y doloroso. Todo ese dolor se puede resumir en un solo número, el 3. Un número que para el Leverkusen lo es todo. Representa la temporada más increíble y a la vez la más desgarradora de su historia. El momento clave es este. En la temporada 2001-2002, el Bayer Leverkusen fue subcampeón. En todo. Perdieron la Liga en la última jornada, cuando la tenían ganada. Perdieron la final de la Copa Alemana y perdieron la final de la Champions League. Un triplete, sí, pero de segundos puestos. De ahí, claro, nació el apodo de Neverkusen. Pero ojo, que aquí está lo más curioso. A pesar de no levantar ni un solo trofeo, aquel equipo, con gente como Michael Ballack o Lucio, se ganó el respeto de todo el mundo. Por el camino eliminaron a equipazos como el Liverpool o el Manchester United, y toda Europa coincidía. Eran el equipo que mejor jugaba al fútbol, un fútbol valiente, ofensivo, que enamoraba. Ese respeto mundial alimentó la ambición del club. Durante años siguieron ahí, en la parte alta. Pero faltaba algo, faltaba ese último paso. Y ese paso, ese clic, llegó en el año 2022, con la llegada de un hombre que lo iba a cambiar, literalmente, todo. En octubre de 2022, con el equipo en puestos de descenso, una situación crítica, el club decide apostar por Xabi Alonso. Un técnico joven, sí, pero con una inteligencia y una personalidad que marcaron el comienzo de una era completamente nueva. Su fichaje fue, sin duda, el punto de inflexión. ¿Y cómo lo hizo? Pues su filosofía se basa en 3 pilares. El primero, una táctica brillante, con un sistema con 3 centrales y 2 carrileros que les sentó al equipo como un guante. El segundo, no traicionar el ADN del club, fútbol de ataque y de posesión. Y el tercero, y quizá el más importante de todos, les metió en la cabeza una mentalidad ganadora. Les hizo creer que eran capaces de todo. Y con esta nueva mentalidad llegamos al clímax, a la temporada 2023-2024. El año en el que el Leverkusen murió para siempre y nació una leyenda. El año en el que se rompieron todos los récords que se podían romper. 0. Este es el número de derrotas que tuvieron en toda la Bundesliga. Después de 120 años de historia, ganaron su primer título de liga y lo hicieron sin perder ni un solo partido. Es el primer equipo alemán que lo consigue. Algo para la historia. Pero es que la cosa no se quedó ahí. 51. Establecieron un nuevo récord europeo de partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones. 51 partidos. Una racha que demuestra una solidez y una fe nunca antes vistas. Y aquí está el resumen de la gloria, el doblete. Campeones de la Bundesliga por primera vez y campeones de la Copa de Alemania. Sin ninguna duda, la temporada más grande en los 120 años de historia del club.
Este éxito brutal no es casualidad. Es el resultado de una identidad, de un ADN que se ha ido forjando durante más de un siglo. Un ADN que conecta a las leyendas del pasado con los héroes de ahora. Y la prueba de esa continuidad está en sus ídolos. Desde Ulf Kirsten, el gran goleador de los 90, pasando por Michael Ballack, el capitán de la era Leverkusen, hasta llegar a Florian Wirtz, el diamante que ha liderado a este equipo campeón. Héroes de épocas distintas, pero con el mismo espíritu. Entonces, ¿cuál es ese espíritu? Pues se puede definir con estos valores: el trabajo y la disciplina que vienen de la fábrica, una apuesta clara por el fútbol de ataque, un ojo increíble para fichar y desarrollar talento joven, y por encima de todo, una resiliencia, una capacidad para levantarse una y otra vez que es admirable. Esto lo resume a la perfección. El título de 2024 no fue un trofeo y ya está. No, fue la culminación de todo ese camino, la recompensa a 120 años de trabajo, de buen fútbol y de aguantar las bromas. Fue, digámoslo claro, justicia histórica. Y ahora, la pregunta que queda en el aire. ¿Estamos ante el inicio de una nueva dinastía en el fútbol alemán? Solo el tiempo lo dirá, claro, pero una cosa es segura, el Bayer Leverkusen ya no es el Leverkusen. Han demostrado que con trabajo, con talento y con una fe inquebrantable, cualquier historia puede tener un final feliz. Ahora, y para siempre, son campeones.